Perfecto. Muy bien. Ahora, a partir de esta semana y las 3 que restan, vamos a dedicarnos a lo que es la tanatología forense. Entonces, las hemos titulado como la administración de la escena del hecho en su primera parte, pero ahora nos vamos a dedicar a lo que es la muerte. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la tanatología de la forense, específicamente de lo que es la muerte, el diagnóstico de la muerte. Y vamos a definir qué es tanatología. Entonces la tanatología viene de anatoe y logos, y de tanatos y logos. Y ahí viene la tanatología. Entonces, ¿qué es la tanatología? Es un estudio interdisciplinario de la muerte del moribundo y especialmente de las medidas para disminuir el sufrimiento físico, psicológico, espiritual de los enfermos terminales, así como la aprehensión de sentimientos de culpa y pérdidas de los seres queridos. Eso como tanatología general. Pero la tanatología forense es la ciencia que estudia las alteraciones que sufre el cuerpo humano desde el momento de la muerte hasta su total desintegración. Y es lo que vamos a ver en las siguientes 2 semanas o 3. Esta parte es todas las modificaciones, todas las alteraciones que lleva el cuerpo humano desde el momento de la muerte hasta su desintegración, que se va a hacer con el cronotanato diagnóstico, que lo vamos a ver específicamente el próximo martes. Entonces hay algunas generalidades dentro de la tanatología. Tenemos la tanatosemiología, que es la descripción de los diferentes signos y estados que caracterizan la transformación que conlleva el cadáver. El tanato diagnóstico o cronotanato diagnóstico es el diagnóstico de la data de la muerte o de cuándo ocurre la muerte. La tanatocronología establece el tiempo que ha ocurrido la muerte. Entonces ahí vamos a tener la semiología tanatológica para determinar la data de la muerte. Tenemos algunos auxiliares, ciencias auxiliares como la flora o fauna cadavérica. La tanatoconservación es la conservación del cadáver. El cronotanato diagnóstico se encarga del diagnóstico del tiempo estimado en el que ocurrió la muerte. A diferencia del tanato diagnóstico, es que cuando ocurrió la muerte. La tanatopsia es el examen que se realiza por medio del examen externo e interno del cadáver para ver las posibles causas de la muerte, que nosotros en realidad lo vamos a conocer como necropsia o mal llamada autopsia. Entonces la tanatología forense es parte de la tanatología en general, es parte de la medicina forense y es la ciencia médica que estudia de todos los fenómenos relacionados con la muerte. Entonces la tanatología forense viene de tanatos, que significa muerte, logos, estudio, y es rama de la medicina legal que se encarga del estudio de la muerte, del cadáver, de la muerte, del cadáver y el conjunto de conocimientos relativos de la muerte desde el punto de vista médico-legal. Entonces ya sabemos que es tanatología, que se estudia la muerte, muy bien. Entonces ahora hablemos cómo diagnosticamos la muerte. Dentro de la tanatología, parte de la medicina legal y forense, que estudia el proceso físico y biológico de la muerte en sus diferentes etapas. Y son 3. Hay una etapa de agonía, una muerte clínica y una muerte biológica. Entonces, la tanatología forense
se encarga del estudio relacionado de la muerte, que vamos a ver hoy, del cadáver, que vamos a ver las siguientes 2 semanas, hasta el momento de la reducción esquelética, que lo va a ver la antropología forense. Es una rama de la medicina legal que ayuda al esclarecimiento de los hechos punibles o penales. Entonces, ¿por qué es importante la tanatología forense? Porque cuando una persona muere se debe cumplir ciertos requisitos. A las 24 horas de fallecida, de una persona debe procederse a la inhumación o al entierro. Ese tiempo se puede abreviar o extender dependiendo de algunos requisitos. Por ejemplo, en caso de que aquellos personajes, por su importancia, son expuestos, son velados en capillas ardientes, en virtud a su desempeño, y a su actividad política, religiosa y cultural, ¿no? Entonces, normalmente a las 24 horas tiene que ser inhumado. Tanatología forense viene del vocablo, ya hemos dicho, tanatos, deriva del griego thanatos y del logos estudio. La tanatología es una ciencia científica, un arte y una especialidad, que es el estudio de la muerte. Incluso hay la cosmetología forense, la cosmetología tanatológica, etcétera, etcétera, etcétera. Es una disciplina que se encarga de encontrar sentido al proceso de la muerte. Una disciplina que se encarga de sumar conocimientos relativos a la muerte desde el punto de vista médico-legal especialmente. Esa es la tanatología forense ya. Entonces, un poco viene del imaginario griego, que cuando el hermano Hipnos, que son los portadores de la muerte, cumple la función de dulcificar el viaje, junto a Hermes, Caronte y Logia, que es la ciencia, etc. ¿Quién acuña por primera vez este término? El Menchikov en 1901, que es un médico ruso que gana el premio Nobel en 1908 con todo este estudio, y es el primero en acuñar el término de tanatología como una rama de la medicina forense que trataba de la muerte y lo relativo a cadáveres desde el punto de vista médico-legal. Entonces, el primer periodo que vamos a estudiar es la agonología o la agonía. La agonía es un estado clínico previo a la muerte. En realidad es una frontera entre la vida y la muerte. ¿Cuál es la importancia legal en que se basa para valorar el estado de lucidez? La capacidad de cambiar de testamento o realizar una donación. Esto es importante establecer en la etapa de agonía, que es un intermedio entre la vida y la muerte. Su importancia legal es ver el estado de lucidez y capacidad que tenga todavía ese ser humano, para cambiar de testamento, realizar donaciones, un casamiento, reconocimiento de sus hijos, en algunos casos enfermedades crónicas. Puede haber agonías prolongadas, se presenta un estado de euforia, el paciente se reanima, falleciendo tiempo después, por la sobrecarga de adrenalina, dicen algunos. Esa es la facies que presenta una persona en etapa agónica. O sea, se han visto la facies, ¿no es cierto? Es un rostro sin expresión, la piel es pálida, rostro sin expresión, piel pálida, con aspecto de cera, ojos hundidos, córneas opacas, nariz afilada, mandíbula caída, movimientos carfológicos de las manos, latidos cardíacos lentos y respiración espacial.
O sea, esta facies. Mandíbula caída, ojos hundidos, córneas opacas, nariz afilada, mandíbula caída, movimientos carfológicos de las manos, latidos cardíacos lentos y respiración espacial. El agonizante puede oír, pero le es muy difícil su comunicación con el exterior. Gesticular, hablar o mover sus manos. Las funciones vitales se van poco a poco deteriorando, hasta la suspensión y el paciente muere. Tenemos otra facies del paciente agónico, nariz afilada, ojos hundidos, mandíbula que se cae, movimientos carfológicos de las manos. Entonces, esta es una facies y un paciente en periodo agónico. Aquí vemos varios. ¿Ya? Entonces, una vez que pasa esta agonía, el periodo de agonía, viene lo que es la muerte. La muerte es la pérdida total e irreversible de las funciones vitales, o sea, de la actividad circulatoria, nerviosa y respiratoria. Entonces, existen dos aspectos importantes en el estudio. La muerte clínica, que es relativa o es aparente, y la muerte biológica, que es absoluta o real. Entonces, se puede ver en miembros torácicos, pélvicos, abdomen, etc. Entonces, la muerte se caracteriza por la desaparición de toda actividad biológica referible al cuerpo humano o al organismo humano. Es la que tiene lugar cuando la circulación, la respiración y el sistema nervioso dejan de funcionar definitivamente. La muerte es la cesación total y definitiva de las funciones vitales del organismo. El cuerpo sin vida pierde 1 grado Celsius por hora de temperatura. A las 4 horas termina de enfriarse y tiene una rigidez cadavérica. Eso lo vamos a ver el próximo martes cuando hablemos de la data de la muerte. El enfriamiento empieza inmediatamente, pero la rigidez empieza de 2 a 6 horas. A las 24 horas desaparece la rigidez. Las posiciones forzadas tienen un movimiento al relajar el cuerpo. Los procesos de la muerte sirven para determinar el tiempo o la data de la muerte o la data del fallecimiento. Entonces tenemos la clasificación de la muerte. Puede ser muerte natural, muerte violenta, muerte súbita o muerte repentina. La que obviamente vamos a ver en el curso es la muerte violenta. También se clasifica la muerte en muerte natural cuando hay una patología que la explique, la causa es interna, no hay dolo, no hay culpa, la autopsia es facultativa y de carácter clínico, y eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas. El certificado de función otorga el médico tratante. Entonces, lo que hemos dicho, lo que nos interesa es muerte violenta, y esa es la que se va a ver estas 3 semanas. Es aquella provocada por una violencia exógena, a diferencia de la natural, que se produce por el agotamiento fisiológico de las funciones vitales, muerte por vejez, o como una combinación de un proceso mórbido o de la enfermedad, causa endógena. La violencia exógena puede ser puesta en marcha por el propio individuo, suicida, o tener un tercero, homicidio, o por causas fortuitas, accidente, o en casos de doping,
aborto, toxicomanías o responsabilidad médica. Eso lo vamos a ver en el quinto módulo. ¿Cómo es la clasificación a nivel de la muerte violenta? La muerte violenta, la causa de la muerte puede ser o no conocida, la causa siempre es externa, hay dolo o hay culpa, se realiza el levantamiento del cadáver y la necropsia correspondiente. El certificado de función es otorgado por el médico forense. La muerte súbita es una muerte que se presenta abruptamente. Tenemos desconocimiento por parte de los familiares de alguna enfermedad previa. El 80% es de causa natural. Se puede solicitar una necropsia o autopsia si hay dudas sobre la etiología de la muerte. Y la muerte repentina, existe el antecedente o de enfermedad previa. El paciente se encontraba en tratamiento y control de su enfermedad. No había descompensación de su enfermedad o estado de mejoría de su descompensación. Entonces, la muerte, el diagnóstico de la muerte, o sea, la presencia de un profesional médico imprescindible en lugar de los hechos, actuación médico legal, etc. Lo primero que hace el médico es el diagnóstico de muerte. Después, el establecimiento de la posible hora de la muerte y las presuntas causas del mismo. Coadyuva en el examen del vestuario, del escenario del hecho, de la localización, cantidad y trayecto de las manchas, elementos biológicos, toma de muestras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente, la muerte, si bien se la considera como un momento, un acto, en realidad es un proceso. El proceso evolutivo de la muerte. La muerte en medicina forense es la abolición definitiva e irreversible y permanente de las funciones vitales del organismo. O sea, vale decir respiratorio, cardíaco y nervioso. Constituye también un proceso en la medida en que no todos los sistemas vitales dejan de funcionar a la vez. Entonces, tenemos alguna secuencia de la muerte. Puede haber parada respiratoria, haber muerte cerebral por una hipoxia anóxica, irreversible, y puede haber parada cardíaca. Entonces, esas son las cuerdas de una muerte. La parada respiratoria, muerte cerebral y muerte cardíaca. Entonces, la muerte es la pérdida irreversible de las funciones vitales, respiración, circulación y nervioso. La muerte puede ser biológica real y clínica o aparente. Entonces, por ejemplo, el tanatorio, que son criterios cadavéricos, en el hospital, criterios cardiorrespiratorios, entra en UCI o en terapia intensiva, criterios neurológicos. La muerte por criterios cardiorrespiratorios. Hay cese del latido cardíaco, o sea, no se ausculta, cese de la respiración, ausencia de vaho al colocar un espejo en la nariz, o sea, la respiración, y auscultación. Y obviamente es abandono corporal del alma. No levantarse tras ser llamado 3 veces por su nombre. Bueno. Entonces, signos de una muerte clínica es suspensión de la función respiratoria, suspensión de la función cardíaca y suspensión de las funciones nerviosas. Todos los signos de muerte clínica son por suspensión de función cardiovascular, por suspensión de la actividad respiratoria,
y abolición de las funciones nerviosas. Bueno. Los signos del aparato circulatorio. Hay el silencio cardíaco, signo de Buchet. Hay ausencia del halo inflamatorio en quemadura, signo de Lancisi. Signo de fluoresceína, signo de Icart. Ausencia del murmullo sistólico en la corriente sanguínea. Signos del aparato respiratorio. Ausencia del murmullo respiratorio en la auscultación. Ausencia del soplo nasal. ¿Ya? Neumatoscopía o signo del hidrógeno sulfurado. Signos del sistema nervioso central. Pérdida del conocimiento, inmovilidad, flacidez y blandura de los músculos, pérdida de los reflejos articulares, pérdida de los reflejos, ausencia de reflejos oculares y dilatación de las pupilas. Entonces, aquí vemos algunos signos. El de Buchet, ausencia de un latido cardíaco por 20 minutos. Lancisi, ausencia del halo inflamatorio en las quemaduras. Winslow, ausencia de soplo nasal o aliento. Icart, dispersión de la fluoresceína en vía parenteral. Neumatoscopio, reacción del acetato de plomo o hidrógeno. ¿Ya? El Magnus es ligadura o isquemia digital por 10 minutos. Bueno, dentro de Steno Luis se enfoca en los exostalmos u opacidad de la córnea. Sommer, mancha ocular esclerótica. Y Pupe, persistencia de la postura final y agónica. Entonces, estos son los signos positivos de muerte y signos negativos de vida. Los signos vitales se resumen en los tres aparatos. En el circulatorio hay silencio cardíaco. Se comprueba mediante la auscultación y los 4 focos precordiales clásicos, por los que menos en un total de 4 minutos, una ausencia de pulso cardíaco. Sistema respiratorio, hay ausencia de murmullo vesicular, hay ausencia de soplo nasal y la prueba del hilo está sobre las fosas nasales. En el sistema nervioso central y periférico, pérdida de conocimiento irreversible, flacidez de los músculos, pérdida de los reflejos osteotendinosos, los reflejos osteotendinosos y profundos, relajación de los esfínteres. En la práctica hay que comprobar y la auscultación se ve reflejos oculares con la dilatación pupilar persistente. Ya. Los signos positivos cadavéricos. Tempranos tenemos el enfriamiento, la deshidratación, la rigidez, el espasmo, el bólide, la lividez cadavérica y la ciprostasis cadavérica. Las signos de putrefacción tardías, periodo cromático, encefalomatoso, el colicoactivo y reductivo. Entonces, el estudio de los muertes, vamos a ver signos abióticos inmediatos, abióticos consecutivos
y abióticos transformativos. Signos dependientes del sistema nervioso, ya hemos dicho. Flacidez muscular, hipotonía o atonía, inmovilidad, insensibilidad, parálisis de relajación de los esfínteres, dermatoscopía de collones o auscultación de los ruidos musculares, signo de Vulpian o ICAT, comunicación muscular por electricidad. Entonces, respuesta a un shock eléctrico transcerebral, que también puede ser causa de muerte, ¿no? Y tenemos un paciente conectado con relajación de esfínteres, como pueden ver, y se hace un control de la actividad cardíaca que se ve en los signos como líneas cerradas. Aquí está, y aquí sí se produce la muerte, las líneas rectas y continuas, sin presión. Signos dependientes del sistema respiratorio: auscultación pulmonar, ausencia de soplo nasal o signo del espejo, fluoroscopía, acetato de plomo neutro para demostrar el hidrógeno sulfurado, ausencia de movimientos respiratorios. ¿Ya? Entonces hace la ausencia del soplo nasal o aliento en la maniobra de Winslow, como pueden ver ahí. La prueba de ICAR es la dispersión de la fluoroceína en la vía parenteral. En la vía mucosa, mejor dicho, más que parenteral. Cuando se aplica la fluorocetina por vía parenteral y se verifica si llegó a la córnea, prueba que la circulación todavía es activa. La maniobra de neumatoscopía. Reacción del acetato de plomo, hidrógeno a un por una sustancia sulfurada, hidrógeno sulfurado. Tenemos los signos dependientes del circulatorio: signo de Bouchat, cardiopuntura de Middle-Lord, electrocardiografía, palpación del pulso, arteriotomía, signo de Magnus, ligadura, ¿no? Y se hace un fondo de ojo. La maniobra de Magnus es la ligadura casi isquémica digital por 10 minutos. Dentro de los signos dependientes del sistema circulatorio está el signo de Bouchat, cardiopuntura de Middle-Lord, electrocardiografía, palpación del pulso, arteriotomía, ¿ya? Entonces, la ligadura o isquemia digital por 10 minutos. La midriasis, dilatación de la pupila, ausencia de los reflejos pupilares, aparece posterior al rigor mortis. Bueno. Entonces ahí se ve, ¿no? Entonces la opacidad de la córnea. Opacidad de la córnea. Ahora, ¿qué signos son dependientes del sistema circulatorio? Prueba de Severin y Cart. La fluoresceína. Pruebas conjuntivales.
pruebas de Vladimir Noventosa, prueba de Monteverdi, una inyección subcutánea al plano ammónico, al plano, una inyección por otra vía, puede ser la vía, no sé, otra vía. Hay una inyección en la prueba de la Bastara, la prueba ventosa que es calificada, la prueba de Monteverdi, inyección subcutánea del amonio, la Rebulat, la inyección del éter y colorante ante la ausencia de lecho, ausencia de halo de quemadura. Tenemos la de lanzancia, ausencia del halo inflamatorio en quemaduras, sino del neuma de Steno Luis Osomer, entonces en oftalmo y opacidad en la corneal, aparece 15 minutos con el ojo abierto y 24 horas cerrado. Bueno, los signos del Sommer, la capacidad corneal deshidratada y se queda con la esclera. Ya, a partir de las 2 o 3 horas, de hecho violento, 2 o 3 horas hay la muerte. ¿Ya? Hipotermia, pérdida progresiva de color corporal, de 0 a 12, 1. ¿Ya? Vas a alcanzar la temperatura con ambiental. Muy bien, dentro de los conceptos de muerte, que está claro que es la cese irreversible y permanente a la función cardíaca, neurológica y cerebral. Ahora hemos dado los pasos que todavía haciendo pequeños cortes del cerebro se podría determinar, ¿no? Pero ahora dentro de la medicina vamos a tener este diagnóstico de muerte encefálica. El tema que voy a presentar en este vídeo es la muerte encefálica. Hablaremos sobre el concepto y el diagnóstico clínico. La muerte encefálica o muerte por criterios encefálicos es un estado de ausencia total e irreversible de las funciones del encéfalo como consecuencia de la necrosis del mismo. Se produce por 2 mecanismos: después del paro cardíaco o respiratorio no revertido o por lesión primaria del encéfalo que producirá el cese de la respiración y del latido cardíaco. Se va a producir un aumento de la presión intracraneal por encima de la presión arterial sistólica, que interrumpirá el flujo sanguíneo cerebral, provocando una necrosis y pérdida de las funciones del encéfalo irreversibles. La muerte encefálica implica siempre la lesión estructural del encéfalo. Las causas más frecuentes son traumatismos craneales, hemorragias cerebrales no traumáticas, encefalopatía anóxica secundaria a parada cardíaca o respiratoria. Infartos cerebrales, infecciones del sistema nervioso central, tumores y edema cerebral difuso. En nuestro medio, la causa más habitual es la hemorragia cerebral intraparenquimatosa de origen hipertensivo. La muerte encefálica es un concepto clínico y, por lo tanto, su diagnóstico también. El objetivo principal es demostrar mediante una exploración la ausencia de funciones del encéfalo según unos criterios en un periodo de observación que varía entre 6 y 48 horas. Podemos apoyarnos en pruebas complementarias, pero no son obligatorias, salvo situaciones especiales. Se debe realizar una exploración sistemática que demuestre la ausencia total e irreversible de las funciones del encéfalo, que se consigue por existencia de coma reactivo. El coma reactivo se trata de un coma profundo, con puntuación 3 en la escala de coma de Glasgow,
Ausencia de toda respuesta motriz o vegetativa a estímulos dolorosos en el territorio de un nervio craneal, generalmente el nervio trigémino. No puede haber respuestas o actitudes motrices en descerebración ni decorticación. Puede aparecer hipertonía, movimientos reflejos o espontáneos y signos autonómicos, todos de origen medular. Debemos excluir neuropatías periféricas graves como el síndrome de Guillain-Barré e infartos extensos a nivel protuberencial. Ausencia de reflejos de tronco y de la respuesta cardíaca a la atropina. Dentro de los reflejos del tronco se encuentran el reflejo fotomotor, en el que las pupilas son simétricas y fijas, medias o dilatadas. Hay que descartar el uso de midriáticos. Reflejo corneal, ausencia de parpadeo o movimiento ocular al tocar la córnea. Puede estar alterado si el paciente toma bloqueantes neuromusculares o presenta edema. Reflejo oculocefálico, con los movimientos bruscos de la cabeza, los ojos permanecen fijos. Reflejo oculovestibular. Consiste en irrigar el oído con agua helada. En muerte encefálica, los ojos estarán fijos después de 1 minuto. Reflejo nauseoso. No se obtiene al estimular con depresor lingual. Reflejo tusígeno. No se produce al manipular el tubo endotraqueal o aspiración bronquial. Ausencia de respiración espontánea. Temperatura del paciente superior a 32 grados centígrados. Estabilidad hemodinámica. Oxigenación y ventilación adecuadas. No estar bajo los efectos de fármacos bloqueantes neuromusculares ni sedantes. La causa debe conocerse y ser estructural. Muy bien, entonces recordar que muerte cerebral no es lo mismo que muerte encefálica, por las células de las cortezas, y encéfalo estaría dado por hemisferios cerebrales, tallo cerebral, cerebelo, ¿no? Y se continúa con la médula espinal. Pero la muerte encefálica es el cese irreversible de las funciones de las estructuras neurológicas intracraneanas, tanto como el hemisferio como el tronco cerebral. Ahora, hablando un poco de lo jurídico, la muerte cerebral o muerte encefálica es el cese completo e irreversible de la función encefálica. Comprende la función cerebral y tronco encefálico, que aquí es equivalente a fin de la vida, según el artículo 6 del Decreto Supremo 1115 de la Ley 1716 de donación y trasplante de órganos, células y tejidos de nuestro medio. Entonces, la muerte encefálica se la define como el cese irreversible en las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto hemisferios cerebrales como tronco encefálico. Entonces, vamos a ver algunos estados de alteración de la conciencia para diferenciar la muerte encefálica. Por ejemplo, el coma profundo es un estado profundo de inconsciencia una vez que la persona en coma está viva, pero es incapaz de moverse o responder a su entorno. El estado de mínima conciencia es el estado clínico de pacientes con importante daño cerebral, alteración del nivel de conciencia, pero presentan una evidencia de actividad cognitiva residual, con conciencia de sí mismos y de su entorno. Eso tienen. Todavía tienen conciencia de sí mismo y su entorno. El coma profundo, por ejemplo, ausencia de la respuesta de estímulos dolorosos, ni presencia de ningún tipo de reflejos, perdiendo incluso los reflejos patológicos y el tono muscular. El estado de mínima conciencia es el estado de mínima conciencia, es el estado clínico en pacientes con importante daño cerebral y alteración de la conciencia. Presentan evidencia clínica de actividad cognitiva residual y con consecuencias de los mismos y de su entorno. Entonces, ¿qué es
el estado vegetativo persistente. Es una forma de inconsciencia permanente, con los ojos abiertos, en el que el paciente está despierta con ciclos fisiológicos de sueño y vigilia, sin que de ningún modo se dé cuenta de sí mismo ni de su entorno. Eso es un estado de vigilia persistente. Entonces, dentro del estado vegetativo, que hace referencia a un estado de vigilia en ausencia de respuesta hacia uno mismo o al entorno, sin interacción voluntaria hacia el medio que nos rodea. El estado vegetativo, donde las funciones autonómicas como la respiración, el ritmo cardíaco o la regulación de la temperatura todavía están conservadas. Entonces, el diagnóstico de muerte cerebral requiere la ausencia de funciones de la corteza y del tallo junto a la falta de circulación cerebral. O sea, si se hiciera un Doppler, no hay actividad circulatoria ni en tallo ni en hemisferios cerebrales. La muerte encefálica se la define como el cese irreversible de las funciones de estructuras neurológicas situadas por encima del foramen magnum. Entonces, hay ausencia de la función del tronco encefálico. Hay ausencia del reflejo pupilar, del reflejo fotomotor, corneal, facial, óculocefálico, óculo-vestibular, reflejo faríngeo, tuxígeno, cardíaco y apnea. Entonces, esto es este nivel. ¿Cuáles son los requisitos clínicos para poder ver a estos pacientes o moverlos? Que haya una estabilidad hemodinámica, que haya ausencia de alteraciones metabólicas, temperatura corporal de 36 grados, oxigenación y ventilación adecuada, una ausencia de sustancias o tóxicos que son depresores del sistema nervioso central, ausencia de bloqueadores neuromusculares, alteración de electrolitos. ¿Cuál es el diagnóstico clínico de muerte encefálica? Primero, que hay un coma reactivo, reactivo, ausencia de reflejos del tronco encefálico y apnea. Tenemos el coma reactivo, donde el paciente presenta una hipotonía muscular generalizada, con un nivel de la escala de Glasgow de 3. La estimulación analgésica se realiza en el territorio de los nervios craneales, específicamente el trigémino, que provoca un dolor intenso a nivel supraorbitario, del labio superior y de la articulación temporomandibular previamente. No puede haber ningún tipo de respuesta motriz o vegetativa, como tampoco hay respuesta o actitudes motrices en descerebración o de corticación, perdón. La muerte encefálica es el cese completo y irreversible de las estructuras neurológicas, las que están por encima del foramen magnum, los hemisferios cerebrales, tronco encefálico y cerebelo. Quien es reconocido como muerte del individuo por la comunidad científica o las legislaciones, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que un paciente con muerte encefálica, según nuestra normativa, la ley de trasplante de órganos, que lo vamos a ver,
ya es considerado muerto o difunto, por más que esté conectado a un respirador. Buenas tardes, mi nombre es Diego Ortega. Bienvenido a todos. Hoy el tema que vamos a hablar es un tema muy triste pues, para la familia del paciente que tiene el diagnóstico de la muerte encefálica. Este concepto nace más o menos en los años 50 cuando se comienzan a implementar los ventiladores mecánicos para la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes antes morían de causas cardíacas y respiratorias, pero cuando aparece el ventilador ya los pacientes viven más. Y aparece un hallazgo que es pacientes que tienen soporte ventilatorio, tienen latido cardíaco, pero no tienen ninguna respuesta. Fue en el 59 cuando Mollaret y Goulon describen el coma de Pase, una entidad en la cual el paciente está intubado, tiene latido cardíaco, pero no presenta ninguna respuesta neurológica ni de tallo. Paciente que además de eso, ellos refieren que la causa más frecuente era el TEC severo, el trauma severo, y que además un electroencefalograma plano. Ellos dijeron que estos pacientes no tenían vuelta atrás, estos pacientes ya tenían un daño irreversible y que la mayoría de estos pacientes o todos no iban a sobrevivir. Con este concepto nació la intención de hacer trasplante en los pacientes, trasplantes renales, hepáticos, pulmonares, pero se hacía de una forma muy curiosa. El paciente con diagnóstico de coma de Pase, paciente que no tenía ninguna respuesta, un TET severo, el electroencefalograma plano con una ausencia de reflejos de tallo, se llevaba al quirófano y en la puerta del quirófano se desconectaba de la máquina de ventilación y esperaban que el paciente muriera, y cuando el paciente ya tenía paro del latido cardíaco, entraban a cirugía, sacaban los órganos y hacían el trasplante renal. Obviamente, reduciendo la tasa de éxito por un mayor NOTSA sobre el órgano trasplantado. En ese tiempo había un médico llamado Alexandre que él dijo, no tiene sentido, si este paciente no va a vivir, hacer esto, de esperar que el paciente pierda el latido cardíaco y que el órgano que vamos a trasplantar se comience a dañar. Entonces él dijo, no, vamos a hacerlo de una mejor manera, el paciente lo soportamos y lo llamamos a quirófano vivo y en quirófano le sacamos los órganos teniendo todavía el latido cardíaco. En ese momento fue muy criticado, pero a largo plazo terminó teniendo la razón. En el 68, en el colegio en Harvard, se hicieron unos criterios con base a lo que se describió primero, pacientes que no tenían respuesta, ausencia de reflejos de tallo, electroencefalograma plano, con una causa irreversible, pero tenía una consigna ética, que el examen no lo podía hacer el médico que estaba encargado de hacer el trasplante del órgano. Con este consigna ética se desligaba un poco lo que se hacía antes, que era el mismo médico que iba a trasplantar, ese mismo médico era el que hacía el examen clínico para muerte cerebral. En el 81, en el comité presidencial en Estados Unidos se hizo otro informe, para otros criterios para muerte cerebral, y fue definitivamente en el 95, la Academia Americana de Neurología sentó las bases que hasta hoy siguen vigentes para el diagnóstico de muerte cerebral. En el 2010, con el objetivo de resolver algunas dudas y mejorar la precisión diagnóstica, se revisó la guía del 95 y se definió que para hacer muerte cerebral debe haber un coma, Glasgow de 3, de causa irreversible pero conocida, pacientes con ausencia de reflejos de tallo y pacientes con apnea. Lo primero es esto, confirmar que la causa que llevó a la muerte del paciente o que lleva a la ausencia de respuesta del paciente sea una causa conocida. Las causas más frecuentes son la hemorragia subarachnoidea, primero el TEC, el trauma, y la hemorragia subarachnoidea. Entonces tenemos un paciente con una tomografía como esta, un paciente del hospital, un paciente con hemorragia subarachnoidea, en este momento no había muerto, pero llegó muy mal al hospital, con una hemorragia subarachnoidea, con mucho sangrado, y posteriormente evolucionó a la muerte. Ya tiene una causa que si evoluciona hacia el deterioro, podemos decir que es una causa irreversible de muerte. Y este otro paciente con un TED severo, con edema difuso, signos de isquemia supratentorial, con ausencia de espacios subarachnoideos, colapso de los ventrículos, que uno también puede decir que este paciente evolucionó a un daño cerebral reversible. Lo primero es determinar que el daño sea irreversible con imágenes, con la historia clínica, examen clínico. Después hay unos prerequisitos para seguir en la valoración, que es determinar que tenga ausencia de respuesta del tallo cerebral. El deterioro en estos pacientes comienza siempre con los reflejos que son del mesencéfalo, después del puente y posteriormente el que se pierde es el reflejo
vulvar, entonces hay que ver que no tenga ninguna historia ni signos de intoxicación por medicamentos que afecten el examen neurológico, sedación, medicamentos, relajantes musculares. Se debe descartar todo esto. En caso que se aplique alguna sedación o tengamos evidencia de que el paciente usó algún medicamento que altere el examen neurológico, se debe esperar 5 vidas medias de ese medicamento o hacer los niveles séricos. Con niveles mínimos podemos proceder a hacer el examen clínico. Lo que sigue es determinar que tenga normotermia. Se sabe que con 28 grados centígrados hay ausencia de los reflejos de tallo. Es decir, que pacientes con normotermia, entre normotermia y la Academia Americana establece 35 grados centígrados, ausencia de trastornos del pH, electrolíticos, endocrinos, la hiperamonemia de los pacientes con falla hepática también deprime el estado de conciencia, la presión sistólica debe estar mayor de 100 y el paciente debe tener ausencia de alguna ventilación espontánea cuando se le retira el ventilador o cuando se pone en modo de ventilación espontánea. Ya después de tener todas estas causas verificadas, procedemos al siguiente paso, el examen clínico, comenzando con la respuesta del paciente a los estímulos dolorosos para ver si tiene algún movimiento o alguna mímica facial. Los puntos a estimular son los siguientes: el esternón, cotura supraciliar, el borde de la uña y la articulación temporomandibular. Hay descritos movimientos en algunos pacientes que se describe como el signo de Lázaro, u otros movimientos que, a pesar de estar presente, el paciente continúa teniendo muerte cerebral. Y lo más frecuente en el Lázaro, lo descrito, es la triple flexión, flexión del pie, flexión de la rodilla, flexión de la cadera, pero se han escrito otros movimientos complejos, como el temblor fino de los párpados, de los dedos, una dilatación cíclica y miosis cíclica de las pupilas, o este caso, que también lo describieron con una flexión de las dos extremidades. Sin embargo, es claro que si hay un movimiento complejo en el examen clínico que nosotros no nos sintamos familiarizados y que no estemos y pensamos que no es seguro seguir con el examen clínico, podemos parar ahí, repetirlo después u ordenar alguna prueba auxiliar. Después valoramos la respuesta pupilar. Normalmente estos pacientes con muerte cerebral tienen pupilas fijas en tamaño medio o midriáticas, 4 a 6 milímetros y sin ninguna respuesta a la luz. Esto nos habla de daño del mesencéfalo. Lo segundo, el reflejo corneal se evalúa estimulando con una mota de algodón o una tira de papel. Algunos hablan de gotas de agua. El borde externo corneal, aquí se evalúa el tercer y el séptimo par. Otro reflejo es el olúculo cefálico, que se evalúa en pacientes con alteración del estado de conciencia, que no tiene un daño estructural severo, debe estar presente. Y lo clásico y lo normal es que tengan el movimiento de ojos de muñeca, es decir, si movemos la cabeza del paciente bruscamente hacia la derecha, los ojos van a buscar la posición media, las pupilas buscan la posición media hacia la izquierda y viceversa. Y si movemos al paciente en una posición horizontal hacia arriba, los ojos deben buscar la posición media hacia abajo. En muerte cerebral, los pacientes no deben tener ningún movimiento durante todas estas maniobras. Debemos verificar primero que no tenga trauma cervical inestable, porque con esto podemos empeorarlo. El vestíbulo coclear, tenemos que verificar que no haya tapones de cerumen ni coágulos de sangre en el oído. Y posteriormente, con agua fría, puede ser menor de 15 grados hacia abajo, entre más fría mejor. Y inyectamos 50 cc en ambos oídos, con un intervalo de 5 minutos durante 1 minuto. La respuesta normal de un paciente que no tiene daño estructural severo es que los ojos se mueven en forma conjugada hacia el estímulo frío. Y si es estímulo caliente, se van hacia el lado contrario del estímulo caliente. En estos pacientes no tenemos ninguna respuesta a este estímulo. El nauseoso se hace con un bajalenguas o con el tubo, estimulando la pared posterior de la faringe. Tampoco tenemos ninguna respuesta en estos pacientes. Y el tusígeno lo hacemos, y la recomendación de hacerlo es a través del tubo endotraqueal, ingresando la cánula, esta cánula de aspiración, ingresarla hasta la carina, y lo recomendado es hacer 2 momentos de aspiración. Con el equipo de aspiración y con la ayuda de la terapeuta, hacer 2 momentos de aspiración es lo más confiable. Ya después de todos estos exámenes del tallo, vamos con la prueba de apnea, que sería el último paso clínico para hacer la confirmación. Debemos tener los requisitos que dijimos anteriormente y una oxigenación muy buena en el paciente, mayor a 200 milímetros de mercurio de oxígeno, lo cual se logra hiperoxigenando al paciente con oxígeno al 100% previamente por 5 a 10 minutos mientras hacemos las otras pruebas. ¿Y cómo se hacen? Gases arteriales
previo al inicio de la prueba, para ver que no tenga una acidosis metabólica severa, se desconecta el ventilador 8 a 10 minutos, ingresamos por el tubo endotraqueal una cánula de oxígeno con una suplementación de 6 litros al 100%. La cánula de oxígeno no puede ser del diámetro del tubo, porque si ocluimos el diámetro del tubo, el paciente hace barotrauma y se acaba la prueba de apnea rápidamente. Vigilar los movimientos ventilatorios. Si el paciente presenta algún movimiento ventilatorio durante la prueba, quiere decir que la prueba es negativa para muerte cerebral y se cancela en ese momento. Ya si se considera que el daño es progresivo y irreversible, se puede repetir más adelante, y se debe vigilar que nunca se altere la presión arterial y la saturación de oxígeno. Entonces, ¿cuándo es positiva la prueba de apnea? Cuando el paciente tiene ausencia de movimientos espontáneos y hay al final de la prueba, en unos gases que se le hacen después al final, una CO2 mayor a 60 o un aumento de 20 con respecto al basal que tomamos al inicio con los gases arteriales, con un pH que no sea menor de 7.2. Cuando hay movimientos respiratorios, entonces ya los que les mencioné. ¿Y cuando se cancela la prueba? Cuando la presión arterial comienza a bajarse mucho antes del tiempo requerido, cuando la saturación también se cae, o cuando el paciente tiene condiciones que imposibilitan la prueba, por ejemplo, un EPOC, paciente con obesidad extrema, con trauma de tórax severo, que sabemos que no va a tolerar la prueba. En estos casos tenemos que buscar otras ayudas. Con respecto a la observación, ¿cuál es la recomendación? Si es un daño focal, diferente por ejemplo a un daño hiposquémico, 6 horas, es un periodo en el cual se puede hacer la primera evaluación después del daño estructural, y cuando es una causa, por ejemplo, posparo cardíaco, debemos esperar hasta 24 horas. Algunos dicen que en los casos de paro cardíaco que se use la hipotermia terapéutica, incluso se debe esperar mucho más, porque estos pacientes, se ha demostrado que algunos demoran en recuperar mucho más, y estos pacientes hasta un 20% pueden tener al comienzo signos de muerte cerebral. Cuando se usan fármacos, depende del tiempo de aclaración de los medicamentos, y algunos recomiendan que con pruebas confirmatorias, específicamente las que evalúan el flujo sanguíneo, que sería la angiografía, la panangiografía invasiva, se podría omitir el tiempo de interobservador. Las guías pediátricas se actualizaron en el 2011 y cambió la recomendación que antes había del 87. Sin embargo, la legislación colombiana también especifica algunos tiempos con respecto a los niños. Entonces, si tenemos un niño, las guías americanas que recomiendan que si el niño es a término hasta los 30 días, se espera 24 horas desde el daño primario para hacer la valoración, y un intervalo de 24 horas interobservador, deben ser 2 valoraciones. Si es mayor a 30 días, hasta 18 años, se esperan 12 horas. Dicen que no es necesaria la prueba confirmatoria, pero ellos dicen que en los niños menor de un mes, la sensibilidad de la prueba clínica y las pruebas auxiliares es baja, por lo cual se debe hacer frecuentemente valoraciones en estos niños, repetir las valoraciones, e incluso no está de más en este periodo repetir las pruebas confirmatorias. En niños, que se recomienda panangiografía cerebral invasiva, electroencefalograma y gammagrafía para hablar del flujo cerebral. Estas 3 pruebas. El ecodoppler en niños no tiene utilidad, sobre todo entre más pequeños, menos utilidad tiene, porque los niños, como sabemos, la fontanela abierta daña la sensibilidad de esta prueba para determinar la muerte cerebral. Sin embargo, en Colombia seguimos teniendo un periodo de observación, si es a término hasta los 2 meses, 48 horas, junto con 2 electroencefalogramas, uno al comienzo y otro en la segunda prueba. Si de 2 meses a 2 años, 24 horas entre las 2 examinaciones con el electroencefalograma en los 2 momentos también. Después de 2 años, no es necesario pruebas confirmatorias, y la observación es por 12 horas. ¿Qué condiciones pueden simular muerte cerebral? Entonces, se han descrito casos en la literatura, por ejemplo, Guillain-Barré fulminante, baclofeno, sobredosis de barbitúricos, uso de becuronio, pero en estos casos, cuando se evaluó caso por caso, en la última actualización del 2010, la Academia Americana de Neurología dice que si se aplican firmemente y al pie de la letra las recomendaciones que se dan en la guía, no se ha reportado ninguna falla diagnóstica al momento de hacer diagnóstico de muerte cerebral. Quiere decir que el diagnóstico clínico con las recomendaciones de la Academia Americana de Neurología sigue siendo el estándar hasta hoy, y en estos casos en los cuales se reportaron muerte cerebral o casos que mimificaban muerte cerebral, se omitía siempre un paso en el diagnóstico. ¿Cuándo se mandan las pruebas auxiliares? Cuando el examen clínico no se puede hacer o es confuso. ¿En qué casos? Un paciente con trauma facial, en el cual pues se dañe pues la estructura que vamos a valorar,
paciente, como dijimos anteriormente, no tolera la prueba de apnea, trauma raquimedular alto, son condiciones en las cuales la prueba auxiliar siempre se debe llevar a cabo porque el examen clínico no es confiable. Entonces tenemos la angiografía cerebral, las recomendaciones de angiografía cerebral invasiva, el ecodoppler transcraneal, la gamografía y el electroencefalograma como las pruebas auxiliares que hasta el momento son válidas. ¿Qué tenemos en una angiografía cerebral? Tenemos que en estos pacientes el flujo sanguíneo no sube por encima de la carótida petrosa y el flujo de las vertebrales no sube por encima del agujero magno. Esto es una angiografía donde vemos que aquí la carótida está amputada, vemos la circulación de la carótida externa, pero vemos que la circulación intracraneal está ausente. Entonces esa angiografía es diagnóstica para muerte cerebral en un paciente que ya tenga pruebas clínicas. Siempre se hace la prueba clínica, siempre debe hacer la prueba clínica antes de una prueba complementaria. El ecodoppler también es útil, una sensibilidad y una especificidad buena. Aquí se la muestro. Y lo que tenemos en estos pacientes, en un paciente normal, pico sistólico, y después aquí vemos la diástole, en pacientes que tienen muerte cerebral, el flujo sanguíneo se altera en forma significativa. Y lo primero que pasa es que esta diástole se reduce, después la diástole se invierte, y finalmente hay ausencia de diástole con algunos picos sistólicos, y esto es lo que es diagnóstico en el ecodoppler para muerte cerebral. Y tenemos aquí en el electroencefalograma plano, estas punticas que se ven son artefactos de la UCI, pues del monitoreo, pero este es el hallazgo de un paciente con muerte cerebral. Como les dije, si un paciente está sedado, se puede también alterar el trazo electroencefalográfico. Cuando está sedado un paciente y se quiere salir de dudas porque un medicamento nos produce duda, la prueba reina es la panangiografía invasiva. Y la gamografía cerebral, tenemos que el flujo del trazador no sube a la cavidad intracraneal y tenemos un cerebro vacío, como en este caso. Finalmente, le quiero hablar de algunos cambios endocrinos que pasan en estos pacientes. El ACTH, el cortisol, el T3, la vasopresina en estos pacientes disminuyen después de la muerte. Y tenemos diabetes insípida en un 80%, por lo cual se debe iniciar manejo con la vasopresina en estos pacientes. Y lo otro es que estos pacientes, antes de presentar la muerte cerebral, hacen una tormenta de catecolaminas, pero posterior hay una reducción de los centros que tienen la salida simpática, por lo cual también van a tener una vasoplejía posteriormente que debe ser manejada, sobre todo en pacientes que van a ser llevados a donaciones de órganos, mantener la cifra adecuada de presión arterial. Esto es lo que les traía. Bueno, así completo, ¿no? Y tenemos, con los donantes de UCI, obviamente se prepara el cadáver a la persona con muerte cerebral, que ya por la ley se considera cadáver para la donación de órganos, para la procuración de órganos. Dentro de la fisiopatología hay ausencia total, ¿no?, de vascularización en el encéfalo, bueno, baja de flujo, aumento del PIC, edema y lesión, pero eso es cuando hay una herniación encefálica, ¿no? Una herniación amigelar del foramen. Entonces ahí tenemos una herniación encefálica que puede dar el edema y enclavarse al nivel del tallo cerebral y haber una muerte, ¿no? Tenemos la tormenta simpática también, que nos da taquicardia sinusal, arritmias cardíacas ventriculares, sobre todo hipertensión arterial, vasoconstricción, hipertermia, etc. Y tenemos la necrosis encefálica, ¿no? Cerebro de respirador o necrosis encefálica ya. Entonces tenemos condiciones previas, lesión neurológica irreversible, evitar o tratar de factores que interfieran, exploración clínica como reactivo, ausencia de función del tallo encefálico, ausencia de respiración espontánea, pruebas de flujo sanguíneo cerebral que es totalmente ausente, que es la prueba, el diagnóstico fidedigno para muerte encefálica y pruebas electroencefalográficas. Ahí tenemos entonces lesión encefálica destructiva y grave, ¿no?, por un accidente vascular hemorrágico o isquémico, traumatismo encefálico, encefalopatía anóxica, etc. Entonces ahí tenemos causas de muerte cefálica, el edema cerebral, los hematomas epidural o subdural, tumores cerebrales
con que hacen comprensión del sistema ventricular y a los hemisferios. ¿Qué requisitos debe tener para el diagnóstico de muerte encefálica? Muerte que es paciente que ha ingresado a UTI, que esté con ventilación mecánica, no activación del ventilador, estabilidad circulatoria igual o mayor a 100 miligramos, oxigenación y ventilación adecuada, puede haber corrección hipotérmica mayor o igual a 32 grados, mantenimiento de la homeostasis hidroelectrolítica, ácido base endocrina, ausencia de tóxicos, fármacos depresores del sistema nervioso, relajantes musculares. Ahí está una sala de terapia donde se ve un paciente con coma profundo. Se hace la exploración neurológica completa, sistémica y rigurosa, ausencia de la función de corteza, coma profundo, ausencia de la función del tronco encefálico, desaparición de los reflejos del tronco encefálico y ausencia de la función del centro respiratorio. Bueno, el paciente desnudo y totalmente expuesto en terapia, hipotonía generalizada, coma profundo con Glasgow de 3, ausencia de respuesta motora vegetativa, no de celebración ni de corticación, no convulsiones ni escalofríos, y puede existir reflejos de origen medular. Entonces ahí están las pruebas, ¿no?, que se hace del dolor, por ejemplo. Actividad motora refleja, están anulados los osteotendinosos, cutáneos, plantares, tónicos cervicales, extensión, pronación braquial. Actividad motora espontánea como el signo del dedo del pie ondulante, del lazo, mioclonías, fasciculaciones, mioquimias faciales. El reflejo de expansión, pronación braquial, espontáneo e inducido. El signo de Lázaro, espontáneo e inducido. Vías nerviosas de reflejos del tronco encefálico abolidos, ¿no? Ya, y tenemos en torno al reflejo pupilar, por ejemplo, respuesta a ausencia pupilar, pares craneales, óculo cefálico, óculo vestibular, el corneal, vestibular, faringe tuxina, ausencia de tos o náusea, 9 y 10 par, ahí están todos los pares. Hay ausencia de la función del tronco encefálico, en el video casi a todos nos han explicado. En el examen pupilar es negativo, reflejo fotomotor negativo, cornea negativo, facial negativo, óculo cefálico, óculo vestibular negativo, faringe, tuxígeno y cardíaco, periodos de apnea. Esta es la exploración, apertura de ambos párpados, y la midriasis bilateral, como ven ahí, de 1 centímetro hasta 9 milímetros. Activa del reflejo pupilar, como está ahí. Estimulación corneal con gasotoruna negativas. Vamos a ver aquí. No. La prueba de la gasa, totalmente negativas. Ya, haz todo el procedimiento. En su córnea, pero pues no en sus párpados. Ya, harás en el otro, cerrar. Ya, ahora abrí su... Ahí deja. No, abrí pues, no sé. Ya abrí el otro. Cerrar. Estimulación dolorosa en la cara. No hay movimientos faciales ni corporales. Ojos inmóviles. Estimulación de orofaringe con depresor lingual. No hay ni náuseas ni deglución. Estimulación traqueal con zona de aspiración, nada. No induce a la tos.
La prueba de atropina, vía distinta a los catecolaminos, tras valorar el tamaño pupilar. Incremento de la frecuencia cardíaca menor o igual al 10%. Test de la atropina, se administra 0.4, se observa la frecuencia cardíaca que no debe superar el 10% de la frecuencia cardíaca basal. Test de la apnea. Entonces, test de la atropina. Se administra 0.4 miligramos de sulfato de atropina intravenosa y se comprueba la frecuencia cardíaca antes y después de la inyección. La actividad del nervio vago y de sus núcleos del troncocefálico se mide. La frecuencia cardíaca no debe superar el 10% de la basal. El test de la atropina debe realizarse después de la valoración del tamaño pupilar, ya que la atropina puede producir midriasis. Entonces, periodos de apnea. Técnica de la apnea. Se silencia el respirador y se ve si hay respiración espontánea. Y normalmente no la hay, ¿no? Entonces, test de la apnea, previamente a la hiperoxigenación, se modifican los parámetros del respirador. Se debe extraer una gasometría arterial para documentar la presencia de dióxido de carbono y desconectar al paciente del respirador, introduciendo la cánula hasta que la tráquea con oxígeno a 6 milímetros para conseguir la oxigenación. El objetivo es demostrar que el paciente no respira cuando el centro respiratorio está máximamente estimulado por la hipercapnia y la acidosis. Al final del test de apnea se practica una gasometría arterial para constatar que la presión arterial CO2 está menor a 60 mililitros de mercurio. Ahí está el test. Le hacen lo mismo un ratito. Ya. No, pero veremos la respiración. No has entendido la prueba. O sea, al revés vamos a hacer. Lo vas a conectar y que ver un momento. Conectar. Si no, lo vamos a apresurar su... Pero hay que hablar clarito, porque cuando nos achacan a nosotros. Sí, acabar con la familia, ¿no? Pupilas. Oriana. Abrirle los párpados. Justo le voltearía mis ganchitos. Ah, también voy. Ya. Entonces la apnea con carnógrafo, que es el ideal. Entonces hemos visto los diferentes resultados, esto vamos a revisar. Cuando es positivo y es negativo. Entonces no apertura ocular. Reflejos para evaluar la integridad del tallo cerebral. La prueba de la apnea, que ya hicimos y se las hemos mostrado. Pruebas de diagnóstico instrumental, el electroencefalograma. Pruebas de diagnóstico instrumental, potenciales anormales, potenciales normales. Electroencefalograma normal y muerte encefálica. Doppler transcraneal. Angiografía cerebral, arteriografía cerebral convencional. Angiotac, donde se ve la perfunción. En muerte encefálica hay una ausencia total de la perfusión, eso es el normal. Angiografía cerebral. Ya, entonces la muerte encefálica se hizo un diagnóstico de coma, apnea, arreflexia del tronco, se hizo un diagnóstico instrumental, un electroencefalograma totalmente plano, potenciales evocados y ecodoppler totalmente ausentes, y en la prueba
angiografía y demás, hay una ausencia total de la vascularización en tronco cerebral y hemisferios cerebrales. Entonces, la ciencia médica es la que determina el comienzo de la vida, certificado de nacido vivo, y es el que determina el final de la vida. O sea, se prefiere el momento de la muerte, certificado de función, artículo 10 de la ley 3131. Para determinar el momento de inicio y el final de la personalidad del sujeto de derecho, es decir, de la persona. Desde el punto de vista legal, el sujeto con muerte cerebral es una persona con derechos y deberes o ya está fallecido y por lo mismo ya no es sujeto de derecho. Ya no es sujeto de derecho. Muerte cerebral o muerte encefálica es el cese completo e irreversible de la función encefálica, que comprende función cerebral y tronco encefálico y equivalente al fin de la vida. Artículo 6 del decreto reglamentario de la ley 17 y 16 de donación, trasplante y órganos. El inciso J del artículo 6 incorpora la definición de cadáver para efectos del presente decreto supremo cuando el cuerpo humano está sin latido y con muerte cerebral, cuyas funciones cardiorrespiratorias sostenidas por métodos artificiales terapéuticos son irreversibles. El diagnóstico de muerte encefálica será certificado por un equipo médico especializado, por un neurólogo, neurocirujano, médico tratante y un especialista en medicina de terapia intensiva. Las partidas de función serán asentadas en vista del certificado médico que acredite el deceso antes de que sea sepultado el cadáver. Ley, decreto reglamentario del registro civil. Entonces, el muerto encefálico es persona y consecuentemente es sujeto de derechos, entre ellos principalmente el derecho a la vida, o ya no tiene esa calidad de resultado y es un difunto cadáver sin derecho alguno frente a esta sucesión. El doctor Manuel Michel Huerta, que recién hace poco fallecido, él hablaba que para los efectos de injerto y trasplantes de órgano vital se considera muerte al paro irreversible de la función cerebral, confirmada gráficamente, electroencefálicamente seriada y métodos científicos actualizados. Entonces, el certificado de función, según la legislación, con claridad, esa muerte encefálica es equivalente al fin de la vida y se otorga el certificado de función según el artículo 1000 del Código Civil. La sucesión de una persona se abre con su muerte real o presunta, resultando que una muerte probada es con el certificado de función, ley 3131. ¿Ya? Entonces ahí un poco hablamos de la intervención médico-forense, intervención legal del médico forense, procuraduría de órganos, valoración del neurólogo y neurocirujano de turno, las pruebas de confirmación, entrevista a familiares para consentimiento informado, emisión del certificado de función y pasa a quirófano para el rescate de órganos. Entonces, la muerte encefálica, el brain death, pérdida irreversible de las funciones encefálicas, muerte del tronco encefálico, pérdida irreversible del tronco encefálico, y muerte de corteza cerebral, pérdida irreversible de las funciones corticales superiores. El acta de informe de la determinación de la muerte. Bueno, ¿no? Hay algunos ejemplos de muerte. Muerte cerebral confirmada, etc. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Básicamente, según la ley de trasplante y órganos y tejidos, una persona con muerte encefálica es considerado cadáver. Pero, según el Código Penal, también se puede aplicar, por eso hay esa contrariedad. Si nosotros lo contamos y hacemos la procuración de órganos, podrían la familia darnos como homicidio culposo.
Entonces las cosas no están del todo claras, pero bueno, ya se ha hablado todo lo que es muerte y muerte encefálica. La segunda parte, que es ya el diagnóstico, el estudio del cadáver, el diagnóstico de la edad y todo eso, lo vamos a hacer hasta la próxima semana. ¿No hay preguntas? Eduardo, entonces nos veríamos el próximo martes. Eduardo. Sí, doctor, estoy aquí. Ya. Entonces nos veríamos el próximo martes, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias por la clase del día de hoy. Hasta luego.